Mari Compuché, Inchetati, Natalia Beatriz, Ojeda Hueitra Piña. ¿Qué quise decir en Mapudungun? Buenos días a todos los presentes, sin excepción. Eso quiere decir a tanto lo físico como lo espiritual. Nosotros cuando trabajamos la medicina lo enfocamos más en lo que es la fe, la confianza, en lo que se cree, ¿ya? En este sentido nosotros fuimos invitados al tema Chincohue en tu casa, para que, como dicen, quédense en su casa, cuídese. Es importante que ustedes sepan que nosotros en la medicina mapuche tenemos varias hierbitas que podemos ocupar, y en esta ocasión nosotros le trajimos la caléndula, que también en el sur de Chile se le dice la chinita. Esta plantita nosotros la utilizamos mucho para las personas cuando están con mucha crisis de pánico, depresión, problemas psicológicos, dicen los doctores, para tirar para arriba, para tener ánimo, ¿ya? Esta plantita, la caléndula, si usted la toma en tecito, siempre debe estar en seco. Toda hierba en seco. Ejemplo, una cucharadita de esta florcita con agua recién hervida, 3 veces al día, usted no debería tener depresión ni falta de ánimo, ¿ya? ¿Qué se hace? Con todas las hierbas, como le dijimos, primero se secan. Ideal que se seque en bolsas de papel, para que así no se contamine con el tema del polvo, ¿ya? Luego que están secas, ojalá siempre guardarlas en frascos de vidrio, tapas herméticas, porque como son 100% naturales, las hierbitas tienden a entrarle muchos bichitos. Y ese es un muy buen pronóstico. Si a su hierbita, que no está bien sellada, le entran bichitos, es porque es 100% natural. Cuando una planta está modificada o tiene muchos colorantes o preservantes artificiales, los bichitos se alejan, ni las miran. No son tontitos, son inteligentes los bichitos. Así nosotros como cultura mapuche trabajamos la medicina, viendo, observando cómo vive un bichito, cómo actúa un animalito, y según lo que van haciendo nosotros vamos haciendo igual. Ejemplo, este año el Cosmos los avisó que todo esto venía. Los dijeron las hormiguitas, andaban muchas hormigas. Entonces nosotros dijimos, va a pasar algo en la tierra. Va a haber escasez de alimento, va a haber sufrimiento. Las hormigas ya lo estaban diciendo. Pero eso se sabe cuando uno está más apegado a lo que es la tierra, al espíritu. Después que los avisó que venían más cosas, muchos dijeron, ¿qué pasó con el coligüe? Floreció. Muchos preguntaban, ¿qué decían los viejitos cuando el coligüe florecía? Van a haber plagas, muchos ratones, viene dolor para la tierra. Otra vez lo estaba anunciando la tierra. Esas son cosas que nosotros como mapuche tratamos de enseñar, y obviamente las culturas milenarias de Chile. Esta plantita este año se dio más que nunca. Quien tiene una caléndula en la casa sabrá que basta tener una caléndula para que el otro año tenga 6 plantas. Y si este año dio más, era porque se necesitaba más. Si usted tiene un pedacito de tierra en su casa, fíjese lo que hay ahí. Si ve que nació ortiga, es porque alguien tiene problemas a los huesos, dolores, problema a la sangre. Si salió la chinita, es porque alguien necesita cicatrizar, tanto lo físico como lo espiritual. Ejemplo, ya dijimos espiritual, lo que son las ansiedades, la depresión, las crisis de pánico. Y en lo físico podría ser, ejemplo, una úlcera gástrica, y lo que hoy en día se ve bastante, que son la psoriasis, la rosácea. Todo tiene que ver con el sistema nervioso, dice el doctor. Nosotros los mapuches decimos el espíritu. Es lo mismo al final. Dicen que nosotros hablamos más bonito, quizás puede ser, pero le estamos diciendo lo mismo que el doctor. Ejemplo, si usted va por depresión, el doctor le va a decir, vaya a ver al psicólogo. Usted se va a enojar mucho. ¿Y qué le va a pasar a su espíritu? Se va a adolecer más todavía. Después a usted le van a venir
rabias internas, dolores de estómago, diarrea. Pero es porque usted se enojó mucho. Pero ¿qué pasa cuando los van a ver a nosotros? Lo dicen lo mismo. Nosotros también le respondimos lo mismo que el doctor, pero con estas palabras. Le decimos, su espíritu está enfermo. Y la persona dice automáticamente, ¿cómo me entiende usted? Es así, me siento mal. Le estamos diciendo lo mismo. De ahí a donde nosotros decimos lo bueno en la actitud de la persona. ¿Qué va a hacer durante esta pandemia? Quédese en casa, ¿cierto? Como dice Chincogo en su casa, disfrute del programa, aprenda a hacer las cosas. Son sencillas. En este momento, por ejemplo, yo lo que les voy a enseñar a hacer es una crema a base de lo que es aceite de caléndula. El aceite de caléndula debe hacerse en un frasco de vidrio, tapa hermética. Si este tuviese una tapa hermética, deberíamos dividirlo en 3 partes iguales. La primera porción va a ser flores de caléndula secas lentamente, nunca directo al sol ni en horno, lentamente en sombra. Después lo demás solamente aceite de maravilla. Por favor, no utilicen olivo, ni pepita de uva, nada de eso, porque son muy resinosos, pesados. Siempre aceite de maravilla. Esto lo vamos a tener por 21 días bien selladito y tapadito. Y como uno dice, esto tiene que ver con corazón, con actitud. Yo todos los días mi macerado lo voy a tomar con harto cariño entre mis manos, a una hora prudente, que yo sepa que no estoy apurada, y lo voy a mecer con harto cariño y respeto. No es necesario hablarlo, pero sí sentirlo. Yo lo voy a tratar como si fuera un niñito pequeño, un bebé, con harto cariño, porque de ahí yo voy a saber todo lo que voy a tener que trabajar con él, y él va a tener que ayudarme, ¿ya? Entonces, como es caléndula, yo diré, ejemplo, qué lindo que eres, qué bonito que estás quedando, qué colores más hermosos tienes. Todos los días le voy a decir algo bonito. Y siempre le voy a estar diciendo a cuánta gente vas a ayudar. Gracias por haber estado aquí en mis manos, para que ayudemos a la gente. Esas cosas, nada de estar enojado. Si un día me despierto de mala, ni lo miro, ni lo toco. Pero no se vale estar enojado 21 días. En algún momento voy a tener que tomarlo, ¿ya? Luego, cuando pasan los 21 días, este es lo que obtenemos. Un aceite amarillito que no tiene colorante, no tiene preservantes artificiales. Este aceite me va a durar al 100% unos 2 años. Este aceite lo voy a poder transformar en crema, jabón, champú para las personas que tienen problemas de psoriasis, rosácea, vitiligo, ¿ya? Y al tomarlo en gotitas, se recomienda tomar 5 gotitas en la mañana, 5 gotitas en la noche, directa a la boca, ¿ya? Esto es lo bueno que tiene, que no tiene contraindicación alguna, no le hace mal a nadie. Entonces acá tenemos nuestra ollita a baño María, un frasco resistente al calor, y tenemos 2 opciones para hacer nuestra crema. La primera opción sería utilizar aceite de coco, y la segunda opción sería base de crema. Obviamente vamos a utilizar aceite de coco, porque es la más natural, ¿ya? Entonces en mi recipiente voy a poner 50 ml de aceite de coco, y 30 ml de aceite de caléndula. Y como les digo, con harto cariño, hay que revolver esto para que quede homogéneo, ¿ya?
Ojalá siempre para un solo lado. Y mientras voy revolviendo, igual van las intenciones aquí. En el sentido que uno va pensando y diciendo, ojalá que quede muy bueno. Ojalá que quede potente, poderoso. Ojalá que la persona que lo tenga en sus manos y llegue a él, le haga muy bien. Que cumpla su propósito. Que lo libere de su dolor, de su molestia, de su malestar. Y ahí tenemos nuestra crema de caléndula. Y siempre se recomienda todos los productos guardarlos nuevamente en lo que son frasquitos de vidrio, tapa hermética. No se debe tapar enseguida, ya que esto está calentito y genera vapor, y esto podría hacer que nuestra cremita se echara a perder, le creara hongo. Entonces hay que esperar hasta que se vuelva una crema blanca, amarillenta, y está lista para utilizarla. Se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo. Lo que sí, no se deben olvidar que el aceite de caléndula tiene mucha vitamina C. Y como tiene mucha vitamina C, ojalá siempre utilizarla de noche, nunca de día. A no ser que usted lo quieran utilizar como algún bronceador, ¿ya? Porque si usted lo utiliza de día, va a ser un bronceador natural. En la noche, para quitar manchas, arruguitas, se dice que la caléndula es la fuente de la juventud. Atrasa las arruguitas. Y si las tiene, como les digo, hasta las planchas. ¿Ya? Van a ver ustedes que le haría muy bien esto. Fortalece las uñas, el cabello. Ocupen lo que tienen a mano. Casi siempre estamos llorando que los medicamentos son caros. Sobre todo lo que tienen que ver con el sistema nervioso. Este está gratis. Están en las plazas. Basta que usted vaya a la plaza, saque un granito, una semillita, y va a ver usted que va a tener mucha caléndula todo el año. Cuídela, protéjala. Cada hierbita que llegue a su hogar, dé gracias por ella, porque le está contando una historia. Le está diciendo que viene. Las plantas no van porque sí a su casa. Y lo bonito de esto, que la naturaleza no ve raza, color de piel, no ve si usted es rico o es pobre. Les da a todos por igual. A nadie lo discrimina. Háganlo. Cuide sus plantitas, sobre todo hoy que no podemos salir. Si tuviéramos tantas hierbas que le dicen maleza, como el llantén, la siete venas, la ortiga, estaríamos protegidos de muchas enfermedades respiratorias. Estaríamos cuidándolos de este virus que tenemos hoy. Pero protéjase. Lo mejor que usted puede hacer es quedarse en su casa. Aproveche estos espacios. Como dicen, quédate en tu casa, Chincowe. Hágalo. No es necesario salir. Proteja a su familia. Los tratamientos que se están dando para este virus son muy agresivos al cuerpo. Dañan mucho. Por favor, cuídense. No hay mejor cosa que quedarse en la casa. Ámese a usted mismo. Cuando usted se ame a usted mismo, usted va a proteger a su familia. Si usted se ama a sí mismo, no le va a llegar nada, sea positivo. Sé que hay mucha gente que está en este momento sintiendo ese ahogo que no se puede ir a ningún lado, pero por favor disfrute. Hoy en día tenemos esa dicha de decir qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué puedo cambiar. No mire la enfermedad como algo terrible, mírelo como algo positivo, en el sentido, yo puedo cambiar, tengo tiempo para eso. Gracias, Chaltumay.